charla de hoy es justamente abordar Malvinas una vez más desde la perspectiva de la literatura. De alguna manera ya estoy anticipando quién es nuestra invitada del día de hoy. Así que bueno, la presento una vez más y arrancamos ya con el tema. Bienvenida, Victoria, ¿cómo andas? Muy bien, Juan Augusto. Bueno, siempre muy contenta de estar acá y de contribuir a este ciclo, desde Bien. acá, desde la distancia. La distancia, claro, bueno, para quienes digamos, vieron la charla del año pasado, digamos, en el ciclo con Victoria, está desde Colonia, Alemania, no Colonia, Uruguay, Colonia, Alemania. Ella es doctora en letras y se ha especializado en la literatura de Malvinas, ni más ni menos, llevando de alguna manera la discusión de soberanía a Europa, ¿sí? Un continente muy importante cuando hablamos de geopolítica y relaciones internacionales, a través de una disciplina científica que es el estudio de las letras. ¿Sí? El año pasado, en la charla del año pasado, y cualquier cosa Y haceme eso, acordar. digamos, para entroncar un poco con el tema de hoy, Juan, em, yo decía que existe, ¿no? un corpus ya de textos, ¿no? Que nos hablan de Malvinas, o y que están especialmente pensados para los más jóvenes. Y yo creo que, ¿por qué? Yo me lo pregunté también, ¿no? Me pregunté, bueno, ¿por qué? ¿Por qué será que las editoriales apuestan, ¿no? A hacer libros eh, para chicos o para jóvenes, chicos y chicas, ¿no? Sobre este tema. Y me di cuenta de que porque es muy fácil, cuando uno va por cualquier ciudad en la Argentina, ¿no? El hecho de ver, no sé, carteles, murales, ¿no? Que refieren a nuestras Malvinas. En el caso de los adolescentes, bueno, escuchan música, ¿no? Hay un montón de temas de música que refieren a esto. O, no sé, el otro día una de mis hijas me dice, mamá, en la camiseta de River tienen están, ¿no? Están las Malvinas, ¿no? O en, no sé, bueno, yo soy de La Plata y en el gorrito de Maradona también, en el gorro, el último gorro que tenía de Gimnasia Esgrima de La Plata, también estaban las Malvinas. Entonces, los chicos se dan cuenta de eso y te preguntan, dice, ¿no? ¿Y las Malvinas, mamá? ¿Qué son las Malvinas? ¿No? ¿Y por qué las Malvinas? Digamos, está tan presente y está tan en el ADN nuestro, ¿no? Que está bueno tener un apoyo, ¿no? En la, como familia, digo, como mamá, como papá, como, ¿no? Dentro de la familia de un libro decir, bueno, ¿sabes qué? Te voy a contar algo sobre Malvinas. Eh, Ahí te sumo, y, permitime. mame, Cuando nosotros preguntamos, ¿no? A nuestros invitados, a quienes participaron, digamos, de este ciclo de charlas, cuando uno hace la pregunta de qué momento te enteraste que Malvinas, hay un territorio en nuestro país ocupado por Gran Bretaña, siempre la respuesta es en la escuela primaria, en geografía, digamos, ¿no? Lo que tiene interesante esto es que a veces hasta uno llegar a esa clase de geografía ya es tarde, digamos, ¿no? Y que quizás en ese sentido la literatura puede anticiparse, si se quiere, a esa solemne clase de geografía o de ciencias naturales en el primario, donde se aborda Malvinas desde una perspectiva distinta, quizás con un mapa, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido es interesante esto que estás mencionando de cómo ya otros mecanismos y otras herramientas, y donde entra en juego la literatura, pueden servir para ir abordando de a poco eh, la cuestión totalmente. Malvinas. Sí, sí, totalmente, porque digamos, estos libros son realmente, o los primeros libros de los que podemos ya empezar a hablar, están pensados para los más chiquititos. O sea, este libro, ¿no? Pipino, el pingüino y el monstruo y las Islas Malvinas, que está escrito por un excombatiente, Claudio Garbolino, ilustrado por su hija, Antonella Garbolino, está realmente pensado para un jardín de infantes o los primeros grados de una escuela primaria, ¿no? O sea, para realmente los más chiquititos. Y de hecho, bueno, estábamos comentando, ¿no? Que existe la obra de teatro también para los chicos. Es decir, que la literatura ahí abre también las puertas a otras manifestaciones. Eh, También hay canciones de Pipino, ¿no? Y también hay muñequitos. Es decir, todo esto va acercando ya a los chicos, eh, a, a
digamos, a esa respuesta, ¿no? Que a veces se plantea, bueno, ¿y por qué las Malvinas, mamá? ¿Por qué las Malvinas, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿No? Y No, o abordar incluso temas tan complejos como la idea de soberanía, bueno, y la que idea es, de que es pertenencia exactamente identitaria. este libro trabaja de lleno, ¿no? La soberanía, porque, bueno, es la historia de este pingüinito, ¿no? Que vive en Malvinas y que vive con toda su familia, con todos sus ancestros, ¿no? Digamos, en las islas, y de repente es expulsado de allí por un monstruo, eh, ¿no? Con pirata, que es una especie de compendio de todos los malos ¿no? Que los chicos conocen de los cuentos, ¿no? Es una especie como lobo feroz, pirata, etcétera, etcétera, y es expulsado eh, así, sin mayor explicación, de su territorio, de su hábitat, y entonces, ¿qué es lo que hace él? Él convoca, ¿no? Primero a otros animales autóctonos, ¿no? Como las ballenas, ¿no? Como los pájaros de las islas, etcétera, etcétera, y luego otros animales argentinos, ¿no? El ñandú, la mulita, etcétera, etcétera, les pide que, bueno, que lo ayuden un poco a hablar con este monstruo que además no habla, que eso es muy interesante, ¿no? Que se resiste al diálogo, que gruñe, nada más, y entonces así, a través de esta solidaridad que se gesta en los animales, porque además después se van uniendo más animales de otros continentes, etcétera, etcétera, los chicos pueden, digamos, entender, bueno, ahí hubo una expulsión injusta, eh, hubo una expulsión violenta, ¿no? Y hubo una expulsión que, si bien no se soluciona, porque el libro no te ofrece, digamos, un final feliz, pero sí te ofrece por lo menos esa idea de que la solidaridad, ¿no? Entre todos, la solidaridad también entre los pueblos, y que en algún momento esa justicia va a estar, que en algún momento, digamos, contra esa violencia, ¿no? Eh, hay una posibilidad de recuperar. Y me parece que eso es realmente una cosa muy linda, y también es un medio para explicar a los chicos muy claramente eh, acerca de la soberanía, ¿no? De las Esta islas. oleada, si se quiere, literaria de abordar Malvinas a otros públicos, ¿sí? Y me ¿Sí? parece que es interesante esto que estás mencionando. No, además, yo creo, ¿no? Lo que aprendemos en la escuela, lo que aprendemos de chiquitos, es lo que nos queda, y me parece que es importante esto. Y es importante, eh, además, porque yo creo que a través de esto, no es una cosa forzada, lo que yo te decía, los chicos se han juntado varias cosas. Otra de mis teorías es también, y vuelvo al libro de Claudio Garbolino, y su condición de ser excombatiente. Hay, así como en la literatura, nosotros tenemos la literatura testimonial, ¿no? De quienes estuvieron allí, de alguna manera. Yo creo que en los libros de cuentos, esta idea y este primer libro, no es casualidad que sea un excombatiente el que empieza a hablar de esto, ¿no? Hay una necesidad de volver a hablar, obviamente, después de épocas, una década en la cual se había borrado de la historiografía, se había borrado